Hola, ¿cómo estás? Te había escrito por Instagram anoche. Disculpa la hora igual en la que te estoy mandando el audio, pero es el único momento del día en donde tengo un tiempo para poder contarte esto. De tantas historias, no sabría por dónde empezar, pero para resumir el cuento, siempre he estado rodeada de fenómenos paranormales a lo largo de mis 26 años, partiendo porque era muy chiquitita y me acuerdo que acá en la casa donde viven mis papás habían duendes, cosa que eran muy inquietos estos duendes y pasaba que me molestaban solamente a mí, a nadie más. Y eso que éramos tres, los niños que nos criamos aquí en esta casa. No me crié con hermanos pequeños, sino que con mis propios sobrinos. Como teníamos como edades muy similares, entonces nos criamos como los tres mosqueteros. Entonces, estos duendes me molestaban particularmente a mí porque era yo la que vivía acá la mayor parte del tiempo. ¿En qué forma me refiero a molestar? Que yo no podía ir caminando sin que me tomaran de los pantalones y me tiraran al suelo. Me agarraran de los pies. Ya con el tiempo a mí me daba miedo salir de mi pieza porque sabía que ahí iba a haber algo y que me iba a agarrar. Pasando el tiempo ya estas cosas dejaron de aparecerse. Aparte porque mi mamá hacía sahumerio, hacía limpieza, porque como que creía y no creía lo que yo le decía, partiendo porque era muy chica. Y referente a esto, pasando el tiempo ya teniendo yo, bueno, sacando de contexto más historia, tenía ya más o menos como 12 años, en el 2010 más o menos. Y ya en ese tiempo ya quedé sola porque mis hermanas se mudaron y ya no vivía con ella ni con mi sobrino, entonces ya empecé a quedar sola con mis papás. Y ahí quedamos los tres. Y me acuerdo que ese verano del 2010, precisamente en enero, era como el día 12 me recuerdo, y yo no sabía, pero había tenido sueños premonitorios, si se puede decir, que mi papá iba a morir, pero de una forma muy particular. Resumiéndote el sueño, me veía aquí mismo en mi casa, había mucha gente y todas mirando al ataúd. Y yo decía, ¿quién será? ¿Quién será el que está ahí? Y claro, veo y era mi papá. Y yo desperté, pero asustadísima, me acuerdo, porque lo había sentido tan real. Y yo le contaba a mi mamá todo lo que yo había visto en el sueño. Y mi mamá me decía que no, que me quedara tranquila, que eso no iba a pasar. Pasando el tiempo, 23 de enero del 2010, a mi papá le da un infarto trabajando, fulminante, y fallece. Curiosamente, los días del velorio, ya cuando la gente iba y venía en la noche, me da por ir a dormir un rato a la pieza. Me levanto así, y cuando despierto era como todo tal cual, la misma gente, la misma forma en la que estaba todo colocado, era así como si yo hubiera, no sé, me hubiera adelantado a todo lo que iba a pasar y yo iba a ver todo eso. Pasando ya los años, yo seguía viendo cosas, le contaba a mi mamá no era muy creyente, partiendo porque es un poco miedosa y al quedarnos ya nosotras dos solas, le iba a dar más miedo. Entonces me decía que no le contara, que no le hablara. Pero yo sabía que ella seguía haciendo como sus limpiezas en la casa, lo que la gente le decía que hiciera. Por ejemplo, ponía en una esquina de la casa en un pocillo con un poco de sal de mar y lo dejaba ahí escondido que nadie se diera cuenta que estuviera. Pasaba una semana y le iba a revisar y el momento de correr, no sé, ponte tú al sofá, que lo había escondido debajo, esta sal había hecho como erupción, así como un volcán, y se había puesto de color negro. O sea, la había funcionado su limpieza. Cambiaba, botaba eso y volvía a poner la sal. A la semana siguiente, exactamente lo mismo. Y así mucho tiempo hasta que ya lo dejó de hacer. Entre tantas historias y cosas que pasaron, y ya pasando el tiempo, también se me apareció este hombre del sombrero negro, que esa es otra historia que ya tiene otro trasfondo. O sea, es otra cosa. Porque este ser no solamente se me apareció a mi hermana del medio, porque yo soy la tercera de... Somos tres, entonces yo soy la última. A ella se le aparecía. Le veía la cara y todo y se acercaba a su cama y el caballero como que se apoyaba ahí y la quedaba mirando. A mí se me aparecía siempre hasta el día de hoy. Pero no es que me haga algo, sino como que esa cosa persigue. Anda atrás mío. Y hace 2 años, más o menos, no miento, esto fue antes. Yo soy de acá de la quinta región, entonces, y yo me casé y me fui a vivir a Rancagua porque mi marido trabajaba allá. Arrendamos una casita
Y nosotros nos decidimos por una pieza en el primer piso, abajo, grande, bonita. Con tal de que pasamos la primera noche en la casa nueva, estaba como traspuesta, ni siquiera durmiendo. Y yo como que lo abrazo, como cuando tú estás de pie y le pasas las manos por atrás de la espalda, así. Voy, lo abrazo y siento como que alguien te toma de los tobillos y te tira así, pero yo estando acostada, tapa hasta arriba. Y yo quedé así como arrollada abajo a los pies de la cama y mi marido me agarra, porque también sintió que el tirón. Y yo ahí ya, no sé, prendimos las luces, miramos, no entró nadie, estaba todo cerrado, la puerta del patio, no había nada. Quedamos locos. Cuando vivimos en esa casa, porque nosotros vivimos como unos buenos años vivimos allá. Ay, me da un poco de ansiedad. Pero en esa casa pasaban muchas cosas porque en esa casa de Rancagua fue de las primeras poblaciones que se hicieron para los subelinos. La gente que vivía en Subel, cuando pasó lo del incendio, hicieron esas primeras villas, esas poblaciones. Entonces esa casa, sin mentir, está como de 1970, no, 62, para ser de las primeras poblaciones de Rancagua, abajo. Pasaban muchas cosas en esa casa, subían la escalera toda la noche y la bajaban toda la noche. Sagrado todos los días. También se sentía, pero eso ya es otra cosa, que caminaban en el techo, porque nosotros también en el primer piso había un techo en el patio. Entonces se sentía que eran pisadas, no de, porque ya si tú caché que un gato es más suave, pero cuando hay una persona es marcado el zapato. Entonces caminaban por ese techo de zinc, entonces se sentían. Y nosotros súper asustados porque pensábamos que podía haber sido una persona que se hubiera metido, que iba a intentar saltar al patio, más encima casa esquina, entonces tú no ves. Y nosotros teníamos una escalera que subía justo por ese techo. Y con el celular me acuerdo que grabamos y no había nada. No había nada. Entonces, raro lo encontrábamos. Y antes de que nosotros nos devolviéramos acá a la quinta región, a mí se me apareció una abuelita en esa casa. Una abuelita como de 1,50 m. Yo no la conocía, nada. Yo me levanté en la madrugada al baño y me acuerdo que tenía que pasar del dormitorio donde nosotros estábamos, como abrir la puerta del patio, no sé, una cosa así, cruzar y llegar al baño que estaba como al lado de la puerta de entrada, como 2, 3 metros más o menos de distancia. Y claro, yo paso y como que voy somnolienta, entonces como que no me doy cuenta que estaba ahí. Y yo la veía como esas típicas abuelitas con chal en la cabeza, tapadita así, pero con la diferencia de que yo la veía con las manos sucias. Y era como, estoy soñando, estoy despierta, no sabía. Y como que hago como ese intento de devolverme, estoy como que la quedo mirando, ella me mira. Y lo único que le veo son las uñas, pero unas uñas largas, pero sucias, sucias. Me dio miedo, me encerré en el baño un rato y cuando voy a salir me asomo, no veo nada, prendo las luces, ya, y paso, pero corriendo así para la pieza donde estábamos nosotros. Después de esa última, nosotros ya nos vinimos de nuevo a la quinta región, porque, bueno, lo último más fuerte que nos pasó así, o sea, al menos a todas, porque somos todas de tener esa cuestión de premonición cuando va a pasar alguna desgracia con uno de los nuestros. Salió muy nombrado, bueno, no tan nombrado, pero sí salió en las noticias de que fallecieron 2 chiquillos en la carretera. Ellos transportaban limones, entonces los chocaron a ellos y fallecieron ahí. Uno era mi sobrino y el otro era el primo, que fallecieron en la carretera, camino a Santiago. Y recuerdo que no te voy a mentir, 2 días antes de que pasara eso, que esto fue en febrero de este año, los chiquillos murieron el día 12 en la noche. Como el 10 de febrero, yo empecé a tener como, ¿cómo te dijera yo? Esos recuerdos de cuando tú sois cabro chico y tenía un buen amigo con el que jugué, andé para todos lados. Y como te conté al principio, mi sobrino y mi sobrina por parte de mi otra hermana, crecimos juntos, pues, éramos como los 3 mosqueteros. Y empecé a tener esos recuerdos de cuando estábamos chicos. Y yo iba a jugar todos los días viernes, iba a jugar a la casa en la que él vivía, porque ellos vivían en la casa de su abuelo paterno, porque el caballero ya estaba mayor y mi hermana se encargaba de cuidarlo a él. Y vivían ahí. Y todos los viernes sagrados después del colegio, yo me cambiaba ropa y partía para allá. Y ella jugaba, tenía muchos recuerdos de esa casa. Y yo decía, ¿por qué me acuerdo tanto si nunca me acuerdo de lo que hacíamos acá, de cuando jugábamos, todo eso? Y claro, pasaron los 2, yo tenía el presentimiento de que algo iba a pasar.
y tenía relación con ese lugar. Y pasó lo que pasó. Fallecieron los chiquillos en la noche. Y eso me estaba avisando a mí que algo relacionado con él iba a pasar. A mi mamá le pasó algo parecido, pero fue como el mismo día. Mi sobrino tiene otro hermanito, tiene espectro autista. Y mi mamá lo fue a cuidar porque mi hermana tenía cosas que hacer ese día. Ella vio cuando mi sobrino cargó la camioneta 3/4 con limones. Estuvo todo ese día ahí, hasta que él se fue. Y se despidió de ella. Y en la tarde tuvo ese presentimiento, porque con mi papá también lo había tenido. Cuando antes de que muriera mi papá, ese mismo día en la mañana, se preguntó, ¿qué pasaría si a mí mi viejo me faltara? Después dijo que no sé, se dijo a sí misma tonta, que por qué estáis pensando eso. Pero que ellos tenían una conexión única, porque tantos años de matrimonio que tenían, y es como que cachaba que algo iba a pasar ese día. Y con mi sobrino pasó igual, el nieto mayor, y claro, ella dice, ¿qué pasaría si a Margarita le faltara, no sé, el isma? Y dijo, ¿qué estoy pensando? Dijo, otra vez no. Porque ese día estuvo todo muy raro en el ambiente para nosotros. Al menos nosotros lo vemos así. Y mi otra hermana lo mismo. Había soñado con que algo le iba a pasar. Pero no estábamos preparados para que fuera tan pronto. Entonces, por eso te digo, tenemos algo así como de Brujilda, todas. Todas tenemos algo de Brujilda. Y por lo que estoy cachando, mi sobrino, que mi otra hermana tiene otro hijo, ve cosas también. En su casa creo que hacían brujería, el antiguo dueño, y afuera de su casa en la calle mataron a un tipo. Entonces como que toda esa energía se concentró ahí. Y que también a mí me han pasado varias cosas en esa casa también. Para ser una casa también antigua de acá de la quinta región. Ellos tienen segundo piso construido hace muy pocos años. Y ese día particularmente estaba yo sola. Y claro, pues arriba en el segundo piso no había nadie, los niños en el colegio, mi hermana trabajando y mi cuñado también. Y yo empiezo a sentir pasos arriba en el segundo piso y yo digo, ¿y se metieron por la ventana o son los gatos? Pero eran zapatos así, sonidos de zapatos bototo. Entonces mi sobrino estaba chico en ese tiempo y me dice, tía, si tiene algo, si pasa algo atrás del sofá, tiene un bate de madera, porque un caballero que era amigo de su papá se lo regaló. Y yo, claro, lo tomo, me saco las zapatillas y su papá tapela en la escala, para no meter bulla. No había nada, los gatos estaban afuera, el perro en el patio de atrás, y las ventanas del segundo piso y las puertas estaban todas cerradas. ¿Qué cosa sería? No sé. Ahí ya puede ser cualquier cosa. Pero eso, en resumidas cuentas, es lo poco que te puedo contar porque, bueno, ya es un poco tarde, al menos para mí, porque yo madrugo todos los días. Y gracias en todo caso, y si quieres, no sé, relatarlo mejor a como yo lo cuento, sería espectacular. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.